Floricanto presenta. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Será cierto que la fe y la razón están peleadas? ¿O será mejor reconocer que la fe y la razón son regalos de Dios para que podamos comprender mejor la realidad, ser felices? Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, los tiempos de crisis son siempre difíciles para quien los vive. Y hoy vivimos una época de crisis muy fuerte. Ya lo hemos mencionado, una crisis por el cambio de civilización, podríamos decir, cambio de época. Tiempos difíciles por el ateísmo presente, por las fallas en los gobiernos, por la situación económica, por la violencia y muchas situaciones más, y ahora por el coronavirus. Siempre parece que aparece ante estas situaciones la desesperanza, la desconfianza, para incluso una crisis es tiempo de desilusión, de angustia y de miedo. Revisa lo que ves a tu alrededor con motivo del coronavirus y verás cómo incluso hay quienes reniegan de Dios o negarán su existencia. Para algunos, la epidemia será superada solo por la ciencia y lo que los hombres hagan. Para otros es una especie de fideísmo, que niegan la razón y piensan que solamente Dios es el que tiene la solución, y que entonces no debemos de tener miedo, no debemos hacer nada, debemos de ser un tanto irresponsables con nuestra vida, con lo que hacemos, con la manera en la que actuamos. Otros simplemente van a decir, bueno, esto va a desaparecer. Sin embargo, lo importante es de que uniendo la fe y la razón, nosotros podremos encontrar que no hay necesidad de quedar en el pánico, porque el pánico definitivamente nos genera miedo. Cuando utilizamos la razón, cuando logramos comprender lo que ha pasado en la historia de la humanidad, cuando sabemos que esta no es la primera y seguramente no será la última pandemia que los seres humanos vivimos, podemos levantar nuestra mirada hacia Dios y entonces ejercer efectivamente lo que Dios nos ha dado, la razón y la fe, para poder analizar los hechos y ante los hechos poder actuar en consecuencia. Cada uno de nosotros podríamos entender que una crisis nos ayuda también a ser más fuertes, sobre todo cuando todo esto lo vivimos a la luz de la fe. Y el texto del Evangelio de hoy pues nos presenta a Jesús yendo a Nazaret, a su propio pueblo, y ahí es en donde no va a encontrar fe. Y aparentemente
esta fe no se realiza o no se ejecuta porque ellos ya tienen también algunas ideas preconcebidas. Conocen al Señor Jesús y piensan que Él, dado que sus orígenes eran sencillos, era humilde, era un carpintero, pues Él no puede llevar ninguna palabra de consuelo ni paz a sus corazones. Y por eso ellos se cerrarán. Bien, pues ante esto, cada uno de nosotros tendríamos que comprender que el Señor Jesús está en medio de nosotros y que en particular los católicos no podemos dejar que nuestra fe se venga abajo. Y es de que cada uno de nosotros tenemos que entender que efectivamente la fe no solamente es para que detenga el virus, disminuya los contagios y también el número de muertos, sino que la fe es para creer en el amor de Dios y creer a pesar de los problemas y dificultades y las situaciones que tenemos que ir enfrentando. Cuando nosotros tenemos fe, crece más nuestra confianza en el Señor. De tal manera que a pesar de que no ocurra aquello que en un momento dado con fe estamos pidiendo, que se detenga esta pandemia, que no nos afecte, que todo vuelva a su normalidad. Tenemos que ser muy conscientes que mucho de esto ocurrirá, pero también tenemos que poner en juego nuestra razón, nuestra responsabilidad ante los hechos, y tenemos que saber que Dios actuará no como queremos ni cuando queremos, sino de la manera en que más nos convenga. Y es de que la Cuaresma es un tiempo para fortalecer la fe, y lo tenemos que hacer efectivamente con la oración, la limosna y la penitencia. El Señor Jesús se queja porque entre aquellos que lo conocían no encontró fe. Que no se diga esto también de nosotros, los católicos, sino que al contrario, se fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad ante lo que estamos viviendo. Y la Cuaresma, en donde se nos invita a que hagamos oración, es también una oportunidad para dar limosna, para hacer sacrificios. En esta oración, ya lo decía, es la oportunidad de conocernos más a nosotros mismos, de conocer a Dios, de conocer al hermano, al prójimo, de valorarlo cada vez más. Dar limosna nos da la oportunidad de estar dispuesto a ayudar a muchos, a dar consuelo, a dar fortaleza. Nadie da lo que no tiene, y para poder tener fortaleza ante la situación que vivimos, la oración es muy importante. Y el tercer punto que nos pide la Cuaresma es hacer sacrificios. Recuerdo lo que ya mencioné hace unos días cuando hablábamos de la oración, la limosna y la penitencia o los sacrificios. La palabra sacrificere significa hacer santo todo. Y de esta manera, entonces vale la pena que este tiempo de prueba nos sirva también a nosotros para fortalecer nuestra fe. Que el Señor, lo repito, no diga de nosotros como lo dijo de sus contemporáneos, de sus paisanos cuando estuvo en Nazaret. ¿Por qué aquí no tienen fe? Bien, pues ante esto yo me quiero quedar con la palabra: hagamos sacrificios, hagamos sagrado todo cuanto vivimos. Fíjate que quiero comentarte que la expresión Jesús te ayude cuando la gente estornudaba procede precisamente del siglo pasado, cuando se dio la epidemia, la pandemia de lo que se llamó la gripe española, que implicaba que las personas cuando estornudaban tenían sangrados por la nariz y prácticamente así morían a causa de esos sangrados. Recordemos que el niño Francisco y la niña Jacinta, los videntes de Fátima, murieron a causa de la gripa española. Bien, pues hagamos también santo estos momentos. No caigamos en la desesperación. Tengamos paz y confianza en el Señor. Y en cuanto al tema de la oración, pues ya decía, una manera de espiritualizar lo que vivimos
Así como hacemos muchos memes y hacemos bromas, cuando veamos que alguien estornuda, digámosle: Jesús te ayude. De tal manera que sea una oración, una invocación para que aquel que estornuda no se enferme. Otra manera muy práctica, muy interesante es, por ejemplo, cuando nos lavamos las manos, yo lo he recomendado, frotemos con agua y con jabón nuestras manos, rezando el Padre Nuestro. Te vas a dar cuenta que efectivamente son alrededor de 20 segundos en los que estamos frotando nuestras manos con el jabón para desinfectarlas, pero al mismo tiempo estamos haciendo oración. Ciertamente no caigamos en la tristeza y mucho menos en la depresión. La Cuaresma es tiempo de resiliencia, es decir, de fortaleza, de transformar lo negativo en positivo con nuestras actitudes, pero ciertamente con nuestra oración. Que este coronavirus definitivamente nos ayude a fortalecer nuestro ánimo y nuestra fe. Y para ello, pues la oración nos fortalecerá en lo anímico, en lo psicológico y en la fe. Cerremos un momento los ojos. Volvamos nuestra mirada hacia el Señor y digámosle: Señor Jesús, tú padeciste por mí en la cruz y me enseñaste a no tener miedo. Nunca negaste tu realidad, nunca negaste tus sentimientos, el dolor por el rechazo y pues ciertamente el dolor por aquellos que te llevaron al martirio, a la cruz. Pero tú expresaste, Señor, de qué manera eras dueño de toda tu voluntad y de tu entrega generosa. Podríamos decir que en tu sacrificio redentor santificaste también esa situación de tu muerte en la cruz. Danos fortaleza, Señor, para que ante esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, nosotros también, poniendo nuestra mirada hacia ti, podamos superar esta situación. Que tu sangre preciosa nos cubra, Señor, y que la sonrisa de la Virgen María nos acompañe, que en ella encontremos consuelo para nosotros y para el mundo entero. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Florica.